Continuamos, estamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz. Josefina nos propone una cosa que pasó media colada en el fin de semana, que se comunicó de hecho el fin de semana largo. Había una publicación en el Mercurio, si no me equivoco, sobre este informe de la Contraloría, que es bien llamativo y espectacular en su titular, en su encabezado, que es 1,5 billones de pesos, es como 1.500 millones de millones. Esa es la... Traté de leerlo completo, cuesta leer el Cuesta, número sí, completo. no es fácil. Cuesta más que los números de la Teletón. En irregularidades en gestión pública antes de 2023. Démosle a este tema un rato, Josefina. Sí, es sobre el informe sobre uso de recursos en la gestión fiscal, la gestión financiera del aparato fiscal. Ojo, acá es más desorden, o sea, nos están acreditando propiamente delitos, No ¿cierto? es que se robaron toda esa cantidad de millones. Robo, Digamos. corrupción, etcétera, pero sí un mal uso. Me pareció interesante detenerse en él porque, bueno, pasó colado efectivamente a propósito de todas las otras discusiones tan importantes que están ocurriendo, pero que además nos permite conectar con cosas que hemos conversado acá cuando salió todo lo de las licencias falsas, ¿cierto? Mal utilizadas. Ascanio lo dijo acá en el programa, ¿no? A propósito del problema de que esto era la punta del iceberg. En el fondo, y no solo las licencias podían ser un fenómeno mucho más complejo, porque no solo acá están viéndose los que salen del país, pero qué pasa con los que se quedan en el país, etcétera. Pero va creciendo, ¿cierto? El tipo de trabajo fiscalizador que está haciendo la Contraloría, aunque todavía sigue siendo poco claro los recursos de los que dispone para tratar de arreglar esto que está detectando, pero sigue creciendo y ahora abarca, ¿cierto? El problema de la manera en que se está utilizando, cómo funciona o lo mal que funciona en la práctica el Estado, ¿no? O sea, que entre plata determinada y se ocupe para aquello que se debe ocupar o se ocupe siquiera efectivamente es algo que no está ocurriendo, ¿no? O pareciera no estar ocurriendo en muchos lugares por este informe, ¿cierto? Que habla de 1,5 billones en observaciones objetadas, tras 792 acciones de fiscalización que se realizan solo, ojo, entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Claro, esto en un año, ¿No? claro. Esto es solo un año que incluye auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas, ¿no? La Contraloría decía se trata de una estructura de control débil y fragmentaria, eso es lo que se ve, ¿no? Donde hay obviamente poca rendición de cuentas y poca transparencia. Esos son los problemas posteriores, ¿cierto? Las consecuencias que se derivan de esto, pero en el fondo es una dificultad, o sea, que ocurran malos usos y malas prácticas parece estar explicado también o condicionado no solo porque haya personas que deliberadamente hacen mal uso de los recursos de los que se dispone, sino una estructura que lo favorece, ¿no? O sea, acá ya aparece un problema mucho más grande del tipo de funcionamiento, ¿cierto?, general del Estado, donde las platas entran y nadie sabe muy bien cómo terminan siendo utilizadas, ¿no? Y me parece, digamos, relevante de atender porque habla de un problema de una magnitud gigantesca que yo al menos sé que esto tiene todo un mundo de expertos, pero no sé por dónde se parte en esto. Me imagino que de partida dándole más recursos a la Contraloría para que pueda empezar a traducir en acciones lo que va evidenciando, pero obviamente me imagino que no se agota en la Contraloría y requiere una agenda mucho más dirigida, amplia, ¿cierto?, de reforma del Estado, que espero después de la primaria, si es que en algún minuto llega el momento de conversar de proyectos, esto pueda salir a la primera línea, porque aunque parece algo aburrido, técnico, etcétera, tiene que ver en la práctica con la aplicación de las políticas públicas que son en la forma en que llegan las cosas a la ciudadanía. Claro, yo también pensé que era aburrido, fíjate. Pensé así a primera vista que el informe debía ser una lata. Hay que decir que es un informe muy largo y que es la síntesis de 700 informes. Claro. Así es. Que cada una de las acciones fiscalizadoras lleva uno, digamos. Entonces uno podría leerlos todos, están todos disponibles. Pero traté de leer, no en detalle, diagonalmente, digamos, el informe principal, y en verdad es escalofriante. O sea, la cantidad de irregularidades que van desde que
el cheque está mal firmado, El respaldo. hasta los respaldos, hasta las cosas no ¿Por qué hechas. mueves una cosa y cómo la Impresionante. justificas? Es muy impresionante y el foco principal está en la administración descentralizada del gobierno, o sea, gobernaciones regionales, municipios, ¿no? Y por lo menos a primera vista parece ser que algunos lugares están completamente contaminados, como Aysén, ¿no? Así es. No, donde uno no alcanza a ver si ahí hay un problema, por ejemplo, de personal para administrar todo esto, o simplemente hay una práctica, digamos, de Descarada, digamos. descarada, ¿verdad? Fíjate que si a mí me dijeran que el Estado va a lograr recuperar 1.000 de esos millones, de los miles de millones, 1.000, lo encontraría genial, pero quedarían todavía 500. O sea, es una montonera de dinero, ¿no? Es inimaginable. Es medio punto del PIB, es Medio como punto un del PIB, punto y claro. medio del presupuesto Claro. fiscal. Y entonces Más o menos. cuando te metes de esta manera, digamos, y claro, y vas separando el tipo que se equivocó, el que puso mal la orden y que después no la fiscalizó, cuando separas eso de los actos ya un poco más dudosos, tú dices, bueno, no, esto es un verdadero asalto al Estado, ¿no? Así es. Si la plata no aparece, es un saqueo, Sí, claro. un saqueo. No, y Josefina. lo hablamos cuando en su minuto apareció el diputado Winter diciendo que esto sirve para que se instale la idea fácil de achicar el Estado. Lo comentamos en su minuto diciendo, parece que no es una idea tan absurda, ¿no? Al menos, o sea, yo sí creo que los que llegan y dicen achiquemos el Estado están diciendo una idea facilona porque no es tan fácil llegar y hacerlo, digamos. Claro, Pero- no voy a agarrar estos 1.500 millones de millones y decir, Exacto. ya, tengo holgura porque lo voy a hacer bien. Exactamente, No, exactamente, o sea, requiere un diseño muy sofisticado, pero que en las personas se instale Sí. esa demanda o ese enojo tiene mucho sentido, ¿no? O sea, acá hay un Estado que crece porque dispone de muchos recursos, digamos, o sea, toda esa plata que se pierde es plata que está en el Estado, a disposición del Estado. Pero que el Estado parece no tener capacidad, no solo es falta de virtud, ¿cierto?, de muchos, sino que parece no tener una estructura que acompañe la utilización adecuada de todos esos recursos, ¿no? En un país que hasta hace poquito además quería descentralizarse por completo, ¿no? Yo creo que la descentralización tiene muchas virtudes, pero requiere una estructura muy sofisticada y que funcione muy bien para que la descentralización no se transforme en feudos, digamos, donde cada uno hace lo que quiere y es lo que advierte de hecho Ascanio, ¿no? O sea, los lugares donde más desorden termina habiendo es también donde sabemos que hay más corrupción también, que son Claro. los que tienen menos control. Un gran argumento anti-descentralización. Efectivamente, lo que tiene otros sesgos, digamos, no necesariamente resuelve los problemas, pero explica por qué hay tanta resistencia a eso. Y la pregunta es eso, ¿no? O sea, cómo un Estado al que se le pide crecer todo el tiempo, ¿no? Porque hay razones objetivas para pedir que ocupe recursos, no tiene la capacidad para hacer el uso adecuado de esos recursos de los que ya dispone, ¿no? Entonces hay como un tipo de trabajo que hacer que es monumental y que creo que tiene que volverse un objetivo prioritario para quien sea que llegue a la moneda en el próximo periodo. Ahora, este es el producto de un acuerdo entre la Contraloría y la Cámara de Diputados. Sí, Para es. hacer, porque por eso se hace de marzo a marzo, digamos, Así porque es. se hace una vez al año, ¿no? sí. Y está bien que lo haya respaldado la Cámara de Diputados. La cuestión es que le mantenga el respaldo, porque creo que este resultado va a ser bien doloroso. Claro. En Claro, muchos- porque ¿qué es lo que viene después? sí, digamos? porque es lo que viene después, claro, porque en muchos casos hay que abrir procesos. Y que además, ¿qué haces cuando esa es la magnitud? Igual, no, ¿cómo te pones a desmontarlo todo Claro, esto es también, como- ¿no? esto O es sea, es como- muy inquietante. Por eso después llegan estas agendas de ponerse a cerrar cosas, ¿no? Que es un absurdo, pero vas a empezar a sumariar a todo el mundo, o sea, Bueno, es, es como es las muy licencias, difícil, ¿no? Es como las Sí. licencias, que son tantas que... Claro. Pero por último, las licencias tenían un objetivo específico, Sí. un mecanismo. No, acá son muchos. Acá es el Acá- uso de la plata. Claro, y hay decenas de factores, De modalidades. de modalidades distintas. Claro. Y algunas que no son dolosas, algunas que son Así simple, es, así es. simple negligencia. Así digamos. es, así es. No, dramático. Oye, bueno, mientras tanto, mientras nosotros estamos preocupados de los 1.500 Sí. millones de millones, el mundo
En vilo, pues. Está bravo. Está bravo. Está bravo. Está mala la cosa. Sí. Mira, déjame intentar una síntesis tal como veo yo las cosas. A mí me da la impresión de que Israel, más que solo Netanyahu, esto no es solamente el primer ministro, llegó a la conclusión de que había debilitado suficiente a todos los proxies, como se dice, de Irán, ¿verdad? Y lo había dejado solo. O sea, debilitó a Hamás en Gaza de una manera brutal, como todos sabemos. Prácticamente eliminó la dirección de Hezbollah en el Líbano. Hizo caer a Assad en Siria. Y por lo tanto quedó solo frente a Irán. Pues entonces dijo, yo creo que el razonamiento fue, sinceremos esta guerra, porque detrás de todo lo otro ha estado siempre Irán. Irán declaró hace un tiempo, ¿verdad?, algunos de los ayatolás, su voluntad de eliminar el Estado de Israel. Por lo tanto, hay una amenaza existencial, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado después de eso y qué pasó con la intervención de Estados Unidos? Israel tenía dos razones para emprender esa ofensiva. Una era la que te digo, el debilitamiento de sus proxies, pero la otra era su información respecto de cuál es el avance que Irán tenía de una bomba nuclear, digamos, ¿no? Y estaba convencido de que estaba muy cerca. Cosa en la que Estados Unidos discrepaba. Y por eso Trump no quería actuar, ni el Congreso, ni nadie. Aparentemente la inteligencia israelí le demostró a fines de la semana pasada a Estados Unidos, a sus pares de Estados Unidos, que sí que estaba muy cerca. Y eso hace que intervenga Estados Unidos. Pero esto convierte este conflicto en una cosa casi civilizatoria, ¿no? Entre que se empieza a perfilar como una guerra entre creencias, ¿verdad? Y eso es una guerra mundial. Así se define una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial fue eso, civilizatorio. Entonces, yo creo que estamos más cerca que nunca. ¿Cuál es el alcance que puede tener una guerra así? Francamente no lo sé, yo creo que nadie lo sabe. No puedes imaginarte un escenario como el de la Segunda Guerra Mundial. No. Que entre en varios continentes. Es otro, esto es en muchos lugares, al mismo tiempo con cosas muy trágicas, otras no tanto seguramente. Pero yo no creo que, a menos que esté muy, muy, muy debilitado, y eso es el problema de la opacidad de estos países, no creo que Irán vaya a quedarse de manos abajo. Como si nada. Sí, no lo creo. De alguna manera va a responder o va a tratar de responder. Anunció el cierre del estrecho de Hormuz, que es un gran problema para el abastecimiento de petróleo, pero el que importa más a través de ese estrecho es China. Por lo tanto, esa medida o no va a ocurrir o no va a durar. Claro. ¿No? Claro, los chinos no van a aguantar. No. Ya aparte, claro, no. Eso no tendría, ¿verdad?, destino. Entonces, claro, efectivamente vamos a tener problemas con el abastecimiento de petróleo, no tanto por el estrecho, sino que por el conflicto mismo. Son puros países petroleros estos. Hay indicios de que ya Jordania, Arabia Saudita han estado ayudando a Israel a interceptar los misiles iraníes. O sea que la región está bien hot, digamos, bien peligrosa. Estamos en un momento muy, muy peligroso. Mientras, por otra parte, hay territorios que son tierra arrasada. Sí, completamente. O sea, el Líbano prácticamente entero, o Gaza, ni qué decir. Gaza, ni decir, claro. Un poco Cisjordania y ahora Irán, digamos. O sea, hoy día con los bombardeos en la capital, en sitios simbólicos para el gobierno, hay una situación ahí que es muy, muy compleja, digamos. Así es, y bueno, la sensación además es de que todo es un poco a ciegas, ¿no? O sea, no hay cómo asegurar que bueno, es propio de las guerras, digamos, pero el hecho de que es con un mundo, por así decir, una civilización distinta, radicaliza esa opacidad, ¿no? De que hay una apuesta por la cual se justifica la medida, que es la que toma Estados Unidos, pero en verdad no sabes bien si es por otras razones y tampoco sabes bien si cumplió su objetivo siquiera, ¿no? O sea, no lo sabes, no. Es realmente una apuesta No, claro. de cuyas
y las reacciones a esa apuesta son también totalmente impredecibles, ¿no? O sea, Impredecible. Oriente es un polvorín en sí mismo que tiene sus propias lógicas, y lo que hace Estados Unidos puede solo profundizar o empeorar lo que ya está ocurriendo allí, digamos, y que Occidente no lo va a resolver. Pero además yo no sé, era el temor de muchos, ¿no? De cuánto puede esto reactivar los ataques terroristas, por ejemplo, en Occidente, como una forma de que reaccione Irán a lo que hace Estados Unidos, ¿no? Claro, porque esto ya lo vimos. Exactamente. Entonces genera una sensación de incertidumbre y de inestabilidad que, claro, por eso nos recordábamos a Mafalda, nos lleva de vuelta a otros momentos de la historia en que tienes la sensación que la existencia humana y del planeta queda en vilo por una disputa que está muy lejos de la gran mayoría de poder siquiera entender, menos aún controlar, lo que obligaría a más prudencia y cuidado de parte de los distintos mandatarios que miran de fuera esta crisis, pero no fue el caso de nuestro presidente. No, una vez más. Ahora, Alfredo Ñañán, precisamente deslizando una crítica al presidente esta mañana en Mesa Central, decía, o sea, hacía notar, subrayaba los intereses iraníes y la influencia iraní en América Latina. Sí, son muchos, mucho ha hecho crecer su embajada enormemente. Y ¿te acuerdas que hubo un momento en que hubo muchos rumores acerca de la presencia de Hezbollah en Chile, en el norte? Sí. A propósito de Bolivia también, ¿no? Claro. Porque la ministra de Seguridad argentina Sí, lo dijo y porque- se armó una polémica Sí. con Claro, Argentina. pero esto, yo creo que el origen de eso es que ellos sí tienen un problema en esto que se llama la triple frontera con Paraguay y Brasil. Ahí hay una intensa presencia de Hezbollah, que la puedes ver en la calle, o sea, hay Ya, árabes. es evidente. Claro. Y para Argentina, Irán es un problema. Es un problema. Está el atentado a la AMIA, ¿verdad? Donde fue inculpado un ministro iraní, o sea, no es menor. Y claro, y tiene una comunidad que aparentemente es poderosa. No es el caso de Chile, donde las dos comunidades han sido bastante pacíficas. Mm. Yo no sé si le va a resultar, pero el cardenal Chomalí invitó para una semana más un concierto binacional, que sería extraordinario que se pudiera hacer, pero sería una excepción, una completa excepción en el mundo, digamos, ¿no? El conflicto está muy agudizado en Europa, muy agudizado en Estados Unidos. Divide menos de lo que parece, ¿ah? Sí, ¿ah? Sí, A lo ver. que divide es la táctica. Es por qué apurarse, por qué hacerlo ahora, por qué... Pero en el fondo no hay tanta división porque, sobre todo en el mundo occidental, europeo y norteamericano, hay mucha conciencia de que por lo menos del 2000 y antes, todos los grandes atentados terroristas han estado auspiciados Sí. como mínimo por Irán. Que es de alguna manera lo que decía el canciller esta mañana, Sí. que puntualizaba respecto de que la crítica del presidente no era para nada una cohonestación de del régimen iraní, digamos. Así es. Lo que pasa es que la declaración del presidente no creo que se haya entendido, a diferencia de Juan Andrés Lagos, que ponía, no sé, como la bandera de Irán el fin de semana y decía, Irán, estamos contigo, ¿cierto? Como si fuera un pueblo, como tratando de identificarse con un pueblo sufrido, ¿no? Y no un actor más de una disputa de intereses políticos, religiosos, económicos, etcétera. No, pero... No fue el caso del francamente, presidente, pero lo del presidente pasa más por una incontinencia, digamos, y yo creo siempre el deseo de pegarle al imperio norteamericano, que hoy día tiene a Trump a la cabeza, digamos, creo que lo come más eso que el deseo de idealizar a Irán, que quizás ha sido más una lectura más maniquea que sí ha estado presente en la disputa Gaza. En Gaza, digamos, pero no yo es el caso. te iba a decir que encuentro estridentemente grosero que alguien del Partido Comunista, un partido laico, un partido ateo, que siempre ha Así sido, es. ¿verdad?, muy consistente en esto, defiende una teocracia. No logro entender eso. incomprensible. Bueno, y hay militantes comunistas que han defendido al talibán, digamos, Bueno. que es teocrático también. Sí, es digamos. verdad. O sea, Y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. No sé, aquí Tan no vilipendiado. está en juego eso, digamos, ya Oh. el problema palestino ya pasó a segundo plano, ¿no?
Claro. Que también yo Que es creo una que tragedia. era uno de los objetivos políticos también. De hacer esto. De Netanyahu, sí. Claro, porque dejamos de hablar de Gaza. Dejamos Así de hablar es. de Gaza. Y, lo que no significa que no esté pasando nada. Sigue Claro. habiendo una guerra ahí, ¿verdad? Sigue Una estando tierra arrasada. la intención, yo creo, explícita de hacer desaparecer a Hamas de la tierra. Con todo lo que eso implica, por cómo está distribuido jamás. Claro. Y como si eso fuera posible en una comunidad palestina, una nación palestina como la que conocemos. Con Josefina Arauz y con Ascanio Cavallo en la edición de hoy de Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Y con nuestros auspiciadores también en Página 13, mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en la web cap.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú de pasadita les puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Recuerdos para este 23 de junio. Esto es WhatsApp. The Four Non Blondes, la banda liderada por Linda Perry, de su álbum Bigger, Better, Faster, More. Esta canción, un gran éxito, un enorme éxito acá en Chile, impresionante, a principios de los 90, se lanzó un día como hoy de 1993, de hecho, hace 32 años. Sin sacar cuentas, por favor. Stuart Sutcliffe, bajista británico, conocido como el quinto Beatle, nació en 1940, murió muy joven, murió en 1962, antes de hecho de la grabación del primer disco de los Beatles. ¿Qué más? El Reino Unido, el referéndum del Brexit fue un día como hoy, el 2016, 9 años ya. Y todavía no resulta. De hecho, como que va medio de vuelta, ¿no? Está bien De coquito. vuelta. Y también en el 2016, el mismo día, las FARC y el gobierno colombiano acordaron el fin de las confrontaciones con un cese al fuego definitivo. Fue una gran noticia, por supuesto, en América Latina, en Colombia, en América Latina y en el mundo. Recuerdos de este 23 de junio que culmina acá en Tele 13 Radio en el ámbito de las conversaciones con Página 13 y la conversación entre Josefina Arauz y Ascanio Cavallo. Que tengan un estupendo resto de semana. Igualmente. Tú también. Y el próximo lunes Comentamos. contamos los votos. O sea, veamos, comentamos el tenemos conteo. recuento Si las de votos, potencias de ¿verdad? este planeta lo permiten. Verdad, Exactamente. verdad. A ver, claro, si el mundo sigue existiendo, el próximo lunes vemos qué pasó en la primaria. Ya, quédense con nosotros. Después de la pausa, la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.